Hola chiquillos, buenos días. Hola, profe, ¿Cómo están? aquí con frío y usted. Igual de la misma. Frío, frío cuando salía al frente. Yo vivo acá en Maipú, bueno, ustedes ya lo saben, aquí en la ciudad satélite y al frente ahí está el Parque Central. Es como una avenida, bueno, los que conocen la ciudad satélite saben, hay una avenida al centro y las hojas están todas blanquitas, así que entre... Oh. Es que estaba abriendo para que mi señora fuera a su trabajo, entonces fue a sacar el auto. Y yo, estoy corriendo. Nah, de lo más solidario con ella. Arranqué. ¿Cómo estuvo la cosa ayer con su profe jefe? No sé, bien, bien, estuvo entretenido. Hablamos de hartas cosas. Ya, no sé, yo acompañé al profe Enrique. Lo acompañé porque como él no tiene el Zoom Pro, entonces para que no se le cortara la sesión como era un poquito más largo, entonces lo acompañé, pero así nomás como de mirón, eh, pasándole la cuenta nomás, más que nada, no, era su actividad, así que era su jefatura, yo no tengo jefatura, así que no, pero bien, bien, fue simpático, entretenido. De repente hace bien hablar algunas cosas. Nosotros lo habíamos hecho entre los profes. Lo habíamos hecho el jueves pasado. Claro que ahí nos tenían que nos tuvieron que cortar el tiempo porque eh, somos buenos para hablar por naturaleza los profes, así que, así que la cuestión era eterna. O sea, cada uno se empezaba a tomar el micrófono y había que, así como que cortarlo. Fue eterno. Pero bien, muy bonito. Uno termina conociendo porque de repente personas las conoce así de lejitos, o sea, como de trabajo nomás. Mm. Bueno, chicos, ahora hagamos honor al frío y empecemos a la cosa. Somos 13, incluyéndome, o sea, 12. Ustedes son 12. Vamos a comenzar un poquito a mirar un poco lo que estábamos mirando, un poco el tema de la luz. Eh, Y es que es la última parte que nos está quedando antes de ver espejos, que va a ser con lo cual vamos a cerrar la parte de, digamos, de onda y de óptica, que es uno de los grandes temas, uno de los temas que se ven en física. Y después ya vamos a entrar en otros temas como que son de las cosas que hoy día se van a tocar más en las evaluaciones. Hay materias que se dejaron de lado. Para gracia de ustedes, hay materias que casi no se van a tocar, como que era la más miedosa, que era la electricidad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a meter solamente en el mundo de la óptica y después vamos a ver mecánica y cinemática, es decir, lo que es el movimiento y las leyes de la fuerza. Entonces, eh, ahora vamos a terminar con el tema de la luz, que es más conceptual, o sea, no son casi fórmulas, solamente más cosas de conceptos. Bueno, partimos entonces un poquito recordando, yo quiero recordar solamente un aspecto para no retrasarnos, bueno, que tampoco es el sentido de andar corriendo, pero un aspecto que quería resaltar del tema de la luz, eh, porque siempre es la trampa que obviamente cuando yo o cualquier persona haría en una evaluación es comparar. Para, cuando uno, para demostrar si a alguien le quedó claro algo, lo primero que hace es comparar. Y entre qué, perdón, se me enredó la lengua. ¿Entre qué tipos de ondas va a comparar? Pues no le queda otra que comparar entre las dos que estamos conociendo en este momento, que son eh, dos manifestaciones de la onda, más bien dicho.
porque no son dos ondas distintas, son dos manifestaciones de la onda, porque la onda es una sola. Estamos en dos manifestaciones, una que es la luz y otra que es el sonido. Y ya vimos el sonido y ahora estamos viendo la luz. Y la gran diferencia, como hemos mencionado hasta el momento, es que siempre recordarlo, porfa, chiquillos, no se les vaya a olvidar, sobre todo a los que van a dar pruebas de ciencias general. El sonido es una onda mecánica. Cuando se dice mecánica es porque requiere, para que ocurra, para que yo lo pueda escuchar, para que yo pueda escuchar un sonido, para que yo pueda escuchar sus palabras, para que yo pueda escuchar el sonido de un avión, para que yo pueda escuchar una sirena, necesito que haya un medio material, es decir, necesito que haya un medio sólido, un pedazo de madera, necesito que haya agua o necesito que haya aire. Debe haber un medio, que es un medio material. Por eso se llaman ondas mecánicas, que necesitan un medio material para que se puedan transmitir, se puedan desplazar. Y se desplazan en forma longitudinal. En línea recta, pero en forma longitudinal. En cambio, la luz, rectifico, se desplazan en forma longitudinal. No necesariamente en línea recta porque pueden abarcar montones de aspectos. Pueden abarcar el plano circular, por ejemplo, si yo dejo caer una hoja, se va a desplazar en todos los sentidos, no solamente en un solo sentido. Ahí rectifico. En cambio, en el sonido, perdón, en la luz, voy a admitir a dos, en la luz, la onda es electromagnética. ¿Qué significa ello? Que aunque puede transmitirse en un medio material, no es excluyente, es decir, si no existe el medio material, igual se puede transmitir. Por ejemplo, en el vacío se puede transmitir perfectamente la luz. Por ejemplo, en el espacio. En el espacio hay ausencia de aire. Del aire no hay aire propiamente tal. Hay ausencia de aire y ahí se transmite perfectamente la luz. Y prueba de ello es que nos llega la luz del Sol, que es una estrella, o de todas las estrellas. Se demora porque tiene una velocidad. No llega en forma instantánea, pero porque tiene que recorrer una distancia en una unidad de tiempo. Por eso demora. Pero llega. Entonces, esa es una característica. Y lo otro es que viaja en línea recta. Viaja en línea recta. Y eso es súper, súper, súper importante, el viaje en línea recta, porque significa que yo choca y vuelve, puedo reflejarla. Y yo puedo, por ejemplo, este acto tan como simple que nosotros vemos de mirarnos un espejo, es producto de que la luz viaja en línea recta. Si no, si no viajara en línea recta, olvídense que nos vamos a ver en un espejo. Ya. Ahora bien, y otra característica que yo les mencioné la última vez, que el miércoles pasado, era lo último. Y esto es súper también como características que son opuestas entre el sonido y la luz. La luz viaja más rápido en el vacío y por ende viaja más rápido en elementos más tenues, como por ejemplo el aire, donde los átomos están más separados. En cambio, el sonido es al revés. El sonido necesita que los átomos estén más juntitos para poder desplazarse más rápido. Por eso el sonido se desplaza mejor en los sólidos. Y si ustedes miran en la tabla que está mencionada abajo,
ves que el diamante, por ejemplo, que es un sólido cristalino, tiene una velocidad de propagación, es decir, la luz en él se desplaza a una velocidad menor que en el agua, que es un líquido, y menor que el aire, que es un gas. Esto sería al revés en el sonido. Los valores serían totalmente al revés. Es decir, sería más rápido en el diamante, más lento en el agua y mucho más lento en el aire. ¿Y por qué? Porque el sonido necesita que los átomos estén mucho más juntos, por decirlo en palabras muy simplistas. Entonces, con esos conceptos, que era un recordatorio más o menos de lo que habíamos mirado, vamos a ir avanzando en los conceptos del día de hoy, donde vamos a ir seguir revisando algunas características de la luz. Cualquier duda, ojo chiquillos, cualquier duda, usted está en el tercero, así que lo ideal es intervenir, preguntar qué no quedó claro al tiro. Aquí nadie va a juzgarlo por una pregunta, por el contrario, mientras más preguntas y mientras más intervenciones, mucho mejor para todos. Eso lo habíamos visto, lo del espectro, ya. Partimos con el concepto de hoy día. Hoy día vamos a ver algunas características de la luz y fenómenos que hay en la luz. La luz se refleja, o sea, es un fenómeno que lo explicó Newton. Newton al principio, cuando trató de decir que que la luz estaba formada por partículas, que no es completamente, no es 100% exacto. Pero uno de los argumentos que daba es que, por ejemplo, el ejercicio que yo lanzo de tirar una pelota contra una muralla y la pelota regresa, es un proceso de tiro, una pelota, choca y regresa. ¿Y por qué tiro al tirar la pelota ella puede regresar? Porque la pelota está formada de materia. Materia, choca contra materia y vuelve. O sea, átomos chocan contra otro átomo y pueden regresar. Una bolita choca contra una bolita y regresa. Y si usamos como la figura de la bolita como una representación de un átomo, parece ser lógico que entonces el átomo está formado por materia. Ahora, ¿cuál es la materia de la luz? Son partículas que se llaman fotones. Ahora bien, vamos al concepto. Voy a ver al chat. Chiquillos, no se preocupen de sacarle fotos a los PPT, porque se los voy a subir. Puedo volver a sacarle atrás, pero no se preocupen de eso, porque yo estas PPT que estoy usando, los voy a subirlos todos. O si alguien en interno lo necesita, díganme, mándenme para no subir todo, porque a veces se satura el drive de todo el colegio. Pídamelo por interno y ya, profe, lo necesito, se lo mando, ni un problema, yo no tengo ni un drama. Ya, para que no estemos sacando foto por foto, o sea, sería como tonto. O sea, no tonto, pero, perdón, me expresé mal. Estarían ustedes ocupando tiempo en sacar fotos y eso es como, se pierde tiempo. En el fondo, ese diagrama, como, no sé si se refiere, Karen, a ese diagrama. El diagrama lo único que trata de representar el marco de la luz visible, que la luz es blanca y que está siempre entre el rango del violeta y del rojo, que son los rangos de la luz visible, donde el violeta o sobre el violeta está el ultravioleta, donde son las de menor longitud de onda, por lo tanto las de mayor energía. Ya, perdón, Karen. Ya, voy a volver atrás, Karen. Ahí, esa.
Ya. Ahí. Ya, Karen. Ya, ahí está la imagen. Ya, listo. Ok. Seguimos. Es un muy buen resumen. Ojo que este PPT, como he dicho varias veces, son mezclas de 3 PPT de P universitarios. No voy a correr con colores propios como que son originales. He ido mezclando cosas de PPT de PSU porque creo que son más oportunos de lo que puedo hacer. Yo hay que reconocer muchas veces las limitaciones. Ahora bien, miremos acá. Tratemos de entender este fenómeno. Dice ley de reflexión. O sea, pensemos en el concepto que lo que estaba diciendo recién. Si yo lanzo una pelota, choca y regresa. ¿Por qué choca? Porque está formada de materia. ¿Y cuál es la materia? Los átomos. Ahora bien, ¿cuál es la materia? Ojo de aquí. ¿Cuál es la materia que forma la luz? Y ahí es distinto. No puedo decir que es un átomo, porfa. No puedo decir que la materia que forma la luz es un átomo. Es un electrón que tiene alta inestabilidad y se llama fotón. Por eso hablamos de los fotones. Es un electrón altamente inestable el que forma la luz. Pero es materia. Por lo tanto, si yo tengo ese fotón, que es un electrón que tiene materia, choca contra una muralla, que es materia, que está formada por átomos, obviamente es como dos canicas. Oh, canicas, me puse como mexicano para hablar. Es como dos pelotas. Chocan dos pelotas, bueno, de acuerdo a ley a tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, toda acción genera una reacción. Se devuelve. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? Si yo tengo una línea, un plano en el eje X, y recordamos un poco de física, toda línea perpendicular al eje X se llama línea o eje normal. Recuerden que hacia abajo hay un vector que se llama el vector peso, y opuesto a esta perpendicular hay un vector que se llama vector normal. Para los que no recuerdan mucho los vectores, le vamos a llamar línea normal. Una línea que es perpendicular al eje X, o sea, lo que le llamamos el eje Y. El eje Y. Ese eje Y, para los que no recuerdan lo que es una normal, que es un vector que siempre va perpendicular al eje X, normal, ese vector, ¿qué es lo que va a cumplir una función solamente gráfica? No tiene ninguna otra incidencia. Ahí aparece una normal. Es decir, aquí hay un plano que va, este sería el plano X, y ahí hay una normal que la vamos a trazar en forma gráfica, que va a estar perpendicular a este eje X. Tiro la línea para que se entienda. Aquí, no me salió el lápiz. Tiro la línea, entonces ahí habría un eje que le llamaríamos X, y acá tiro una línea perpendicular a ese eje X que le llamamos normal. Punto, nada más. Entonces acá viene una onda incidente, es decir, un haz de luz, que incide y llega junto al punto de equilibrio donde se une la normal con el plano X. Ese es el rayo el foco de entrada. El foco de salida, o la luz reflejada, tiene el mismo ángulo de reflexión. Cuando la superficie, ojo, cuando la superficie es absolutamente plana. Por lo tanto, yo puedo decir que este ángulo, ojo que el ángulo interno, el ángulo que forma con la normal, es igual al ángulo que forma la onda reflejada con la normal. Ojo, con la normal. El ángulo del haz incidente con la normal es igual
al ángulo de la onda reflejada con la normal. O sea, este ángulo de acá, si vale 20, por decir algo, 20 grados, este otro ángulo también va a valer 20 grados. Por lo tanto, si ese ángulo vale 20 grados, ¿cuánto mide este otro ángulo? Andrés, ¿Cómo? ¿cuánto vale este otro ángulo? El que yo marqué como X. Si este ángulo vale 20 grados, ¿cuánto vale X? 10. ¿Por qué 10? No sé, la mitad. No sé. Mira, ¿qué es esto? La normal dije que era perpendicular al plano. Por lo tanto, ¿qué es lo que formó aquí? Un ángulo De 90. No, de recto. ¿Y el ángulo recto cuántos grados tiene? 90. 90. Por lo tanto, si acá se formó un ángulo recto de 90 y el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, o sea, este vale 20, este vale 20. Ahí yo pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Cuántos grados vale X? 70 entonces. ¿Ah? 70. 70. Eso vale nomás. Ah, No sé, sí, es muy simple, 70, pero que eso después, ese detalle enreda a veces las preguntas, porque te preguntan por el X y no están preguntando por el otro. Lo que hay que tener claro es que el valor de alfa es, el valor del ángulo de reflexión es el ángulo que hay entre el ángulo incidente y la normal, o el ángulo y la onda reflejada y la normal. Pero ¿cuándo van a ser iguales estos ángulos? Cuando esta superficie es plana. Ahora vamos a ver eso aplicado en la vida diaria, porque si no, no lo vamos a entender con imágenes. Miren ahí. Ahí hay dos ejemplos de reflexión. Cuando la onda es plana, o sea, cuando el ángulo incidente es igual a la onda reflejada, ocurre este fenómeno, que nosotros a veces estamos acostumbrados. O sea, vamos a un lago y vemos la montaña y la montaña se ve como imagen invertida clarita abajo. El pájaro se ve clarito. Pero acá nosotros no vemos una imagen tan clara del otro, porque la imagen es difusa. ¿Por qué se genera una imagen difusa? ¿Por qué los ángulos no son iguales? Porque las superficies nos generan una imagen perfectamente perpendicular. Entonces ahí se pierde esto, que el ángulo incidente sea igual al ángulo reflejado, porque depende de la superficie. Las superficies no representan lo básico, que haya una perpendicularidad entre el eje X, la superficie del objeto, y lo que le llamamos la normal. Por lo tanto, se genera, una imagen difusa, no una imagen especular que sea regular como esta que observamos acá y que la vemos en forma constante y a diario nosotros, día a día. No día a día, pero la vemos. No es algo extraño para nosotros verla, esa imagen de la luz. Ahora bien, ese tipo de reflexión también se da en el sonido. Vamos a recordar en el sonido. Y en el sonido tiene otro nombre, solamente para hacer un paralelo. En el sonido ese tipo de reflexión se llama eco. O sea, las ondas también se reflejan y vuelven hacia atrás. Y a eso se llama, nosotros lo conocemos con el nombre de eco. Cuando nosotros emitimos un sonido y este sonido choca y tiene un ángulo de incidencia y un ángulo y vuelve, incide y rebota, por decirlo así, sobre una superficie, y nosotros escuchamos el sonido posteriormente. Eso es lo que nosotros conocemos eco. Por lo tanto, la reflexión también tiene una aplicación en el sonido, para hacer un paralelo con el sonido.
Dime, Andrés. Por lo mismo que te decía, lo mismo que estaba diciendo. Si yo voy a generar una imagen, tengo una superficie. El problema del eco es un poco más complejo, porque generalmente si yo tengo una montaña, vamos a poner en el caso una montaña, no son superficies planas. Por lo tanto, la reflexión es difusa, vale decir, yo tengo una persona y lanza una onda que se refleja y se refleja, pero se refleja como las superficies no son planas, se va a reflejar en forma difusa y el sonido se va a escuchar en forma diferente. Además, se va a ver más complicado el tema del eco si nosotros estamos, por ejemplo, en un cañón. Supongamos que acá también hay otro valle. Y esta onda vuelve a reflejarse con otro espacio y se empieza a generar una nueva reflexión. Entonces el sonido empieza a chocar en diferentes secciones. Entonces eso genera el fenómeno del eco. Y eso genera que el sonido se vaya retardando y va a depender del número de superficie y de la irregularidad de la superficie. Si la superficie es plana, no hay problema. Se va a escuchar un fenómeno, el sonido un poco más tardío, pero se va a escuchar claramente. Pero cuando se empiezan a escuchar estas mezclas de sonido y un poco como más ralentizado, o sea, más tardío, con más ralenti, como dicen los músicos, es fundamentalmente porque chocan con diferentes superficies y con superficies generalmente que no son superficies, perdón, se me cayó el micrófono, que no son superficies planas, por lo tanto, no se cumple el principio básico de que haya una superficie plana y yo pueda establecer una normal donde el ángulo sea de 90 grados. Ahora bien, el fenómeno es similar al de la luz. Sonido y luz tienen fenómenos muy similares, por eso es lo mismo que habíamos dicho acá. Esta parte de acá, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Esto es lo que se da generalmente en el eco entre las montañas. Es una reflexión difusa, por eso escuchamos ese ralenti, esa eh, dispersión del sonido, porque hay muchos rebotes, porque no es homogéneo la superficie del lugar físico. Ahora bien, me voy a tomar, antes de continuar con la luz, quiero ver un fenómeno que me di cuenta el otro día que no lo había tocado. Y quiero que es también un fenómeno de reflexión. Que es un fenómeno que solamente quiero que lo reconozcan. La reflexión y que tiene que ver con el eco. El sonido también choca. Choca y genera un fenómeno. Quiero que lo escuchen. Un fenómeno que se llama... perdón, voy a tener que bajar el este porque no conecté audio. Voy a tener que compartir de nuevo porque no conecté audio y no me van a escuchar. Quiero que lo escuchen. El ejemplo y después lo van a entender. O sea, a lo mejor lo entienden, lo conocen, pero por si acaso alguien no lo conoce, el fenómeno. Ya pues. Ya.
Hola, estamos dentro de una cámara reverberante. Como podréis escuchar, hay mucho eco en esta sala. Esto es debido a que todas sus superficies están recubiertas de materiales extremadamente reflectantes, es decir, con muy poquita absorción. De esta forma, conseguimos que el campo acústico sea difuso, es decir, que la energía acústica en un punto sea uniforme y el ámbito de diferencia de la energía sonora en ese punto sea aleatorio. Estas cámaras se utilizan, por ejemplo, para medir coeficientes de absorción de materiales. Hola, me encuentro dentro de una cámara anecoica. Esta sala, que a su vez está aislada del resto de la estructura del edificio para evitar que el ruido estructural se transmita aquí dentro, está recubierta en todas sus superficies de material altamente absorbente. De esta forma podemos recrear entre estas 4 paredes la existencia de un campo acústico libre, es decir, un campo en el que no existe reflexión alguna de ninguna de sus paredes. El sonido que podemos, por ejemplo, escuchar a través del micrófono de esta cámara de vídeo se debe única y exclusivamente al sonido directo que va desde mi boca al micrófono y no... Ahí hay un ejemplo de reverberación, de múltiples reflexiones, y que un fenómeno que se da, que es, van chocando las ondas y a veces se hace imposible escuchar en forma clara. Y para eso se colocan las paredes absorbentes, que se llaman cámaras anecoicas, como lo indica el video. Esos sistemas son los que hay en los teatros, sobre todo los teatros serios, o sea, teatros me refiero donde se expresan obras teatrales, fundamentalmente son obras musicales, para que absorban la reverberación, o sea, absorban los ecos, por lo decirlo así, absorban la reflexión. Es también, nosotros lo hacemos en forma artificial, transformamos pequeñas salas en salas necoicas, en forma bien artesanal, con cáscaras con estas cáscaras o sea, perdón, con cáscaras de huevo, voy a decir, con las cajas de huevo, porque por su estructura geométrica permite anular la reflexión. Entonces, permite mantener el sonido aislado, permite impedir la reflexión externa y la reflexión interna. Entonces, mantiene un sonido armónico. Entonces, es un fenómeno que es un ejemplo de reverberación del sonido que en la otra diapo se me pasó. No, me di cuenta que no lo habíamos mencionado. Y eso es un ejemplo muy clásico de reverberación, que es un tipo de reflexión que en el fondo es un eco, pero no como el eco clásico que se da que nosotros lo asociamos al eco que se da en una montaña. Este es el eco que se va a dar en una sala de teatro, que hay muchas salas de teatro que tienen muy mala, que llamamos nosotros acústica, y que en el fondo es imposible escuchar bien porque el sonido no llega en forma eficiente porque produce múltiples reflexiones con las paredes y que antiguamente solamente se atenuaban con cortinas, lo cual tiene un grado de eficiencia pero muy bajo. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema. Si hay alguna consulta, obviamente interrumpir. Vamos al ejercicio. Con tiempo. Chiquillos, tratemos de responder la pregunta que hay ahí. Creo que corrí el dibujo. Voy a... es respecto a la situación. Se corrió un poquito el dibujo, pero es respecto a esta situación. ¿Cuál es la alternativa correcta? Es de una PSU. Recuerden la ley de reflexión. En base a esa ley de reflexión, recuerden que el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado. Hay dos haces. Los dos son incidentes. ¿Cómo sé que son los dos incidentes? Porque los dos tienen la flecha que llega al plano. El plano es regular, por lo tanto,
Los ángulos reflejados tienen que ser iguales. No veo a nadie en el chat con respuesta todavía. Tenemos 43 minutos, nos queda 41. Recuerden, vayan. Esta pregunta es de selección múltiple, no es de selección única. Selección única es cuando no existen estos 3 elementos, o 4. Solamente existen estos 5. Ahí se llama selección única. Esto es selección múltiple. ¿Alguien se atreve o no? Check. ¿Ah? Check. Solo la 3. Solo la 3, Cristian Hurtado. Solo la 3. La letra C. Miremos la respuesta para ver si Cristian le acertó. Perdón. Miremos acá. ¿Cuál es el tema que hay acá? A lo mejor... miremos el problema que hay aquí. Primero que nada, para poder resolver, siempre es recomendable, vamos a sacar el lápiz, recordar que hay que tirar una línea que se llama normal. Siempre la vamos a colocar una línea que se llama normal. Recuerden que hay una línea imaginaria, normal, que está en cada ángulo incidente. Esta línea normal es perpendicular al eje de incidencia. Este es el eje X y perpendicular va a la línea normal. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo de incidencia? ¿El 60 o este otro? Este es el ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia que va a ser igual a este otro ángulo de incidencia. Acá, ¿cuál va a ser el ángulo de incidencia? Este va a ser el ángulo de incidencia, porque recuerden que el ángulo de incidencia es el ángulo que va entre la línea y la normal. Y este otro va a ser el ángulo de, perdón, me quedó medio feo, el ángulo de incidencia. Por lo tanto, acá, el ángulo de incidencia no es 60, el ángulo de incidencia es 30. Y acá el ángulo de incidencia es 60. Y acá también es 60. Y acá también es 30. Entonces, el ángulo de reflexión DR, el ángulo de reflexión, es menor que el de P. El de P es 60, el de R es 30, por lo tanto está bien. El ángulo de reflexión de R es 30, está bien. El ángulo de reflexión de P es 30, está mal. Por lo tanto, solo es D. Recordar el concepto para poder entender. Hay un plano, hay una línea que llamamos siempre normal. Hay un ángulo de reflexión, unas que llega, y un ángulo unas que sale. La luz llega, perdón, voy a borrar eso, para que no se compliquen. La luz llega y la luz se refleja. Ahora bien,
¿cuál es el tema acá? Que el ángulo de incidencia es el ángulo que hay entre el haz que llega y la línea normal. Este es el ángulo de incidencia, o el ángulo de reflexión, que también se llama. Y este ángulo de reflexión, que le podemos llamar 1, es igual al ángulo de salida, que se llama ángulo, le podemos llamar ángulo 2. Por lo tanto, ángulo 1 es igual al ángulo 2, a estos dos ángulos. Pero estos son los ángulos, porque es la línea versus la normal. Y acá nos daban los valores de el haz en relación con el plano X, no en relación a una normal que no estaba dibujada. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Se entiende o no se entiende ese problema? Pucha, ¿están callados hoy día? ¿No se entendió? Javiera. Vamos a salir de acá. Vamos a tener pizarra. Supongamos que yo tengo esta siguiente situación. Voy a poner pizarra. Tengo un ángulo de, este ángulo es de 10, de 20. Y acá tengo, perdón, y acá tengo una línea normal y tengo un haz de luz que llega con un ángulo de 30. ¿Cómo sé que los dos incidieron sobre la superficie? Por la flecha. Entonces, este le voy a llamar P y este le voy a llamar R. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos ángulos de incidencia es mayor? ¿P o R? ¿Cuál ángulo es mayor? Entonces, ¿cómo lo hacemos para determinar cuál de los dos ángulos de incidencia es mayor? Entonces, vamos a cambiar el rojo. Y lo primero que tengo que hacer es tirar la línea que llamamos normal. 1, 2. Y tiramos una línea normal. Acá la línea normal ya está. Y acá el ángulo de incidencia es el ángulo que está entre la normal y el rayo. Y siempre el ángulo de incidencia 1 es igual al ángulo de incidencia 2. Es decir, si acá el ángulo de incidencia vale 30, el ángulo de salida también va a valer 30. Pero si miramos acá, en P, el valor de 20 no es el ángulo que hay entre el rayo y la normal, sino es el valor que hay entre el rayo y el eje X. Por lo tanto, este 20 no es el ángulo de incidencia, sino como esto es un triángulo, o sea, perdón, es un ángulo rectángulo,
Para sacar este valor, que sería el ángulo de incidencia, yo tendría que restarle a 90 grados, que es el triángulo rectángulo, es el ángulo recto, tendría que restarle los 20. Y 90 menos 20 sería 70. Por lo tanto, este ángulo, que sería el ángulo de incidencia alfa 1, 70, sería el ángulo de incidencia de P, que como son iguales, el de salida también valdría 70. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mayor? ¿El ángulo de incidencia de P o el ángulo de R? P vale 70 y R vale 30. Por lo tanto, P es el mayor. Entonces, cuando uno saca los ángulos de incidencia, por ejemplo, yo sé que me estoy pasando, pero si yo te doy el valor del ángulo de incidencia aquí, y te digo acá, y te doy el valor de este valor, 10, y yo te doy el valor 20 acá, esos valores no son los ángulos de incidencia. Lo primero que tengo que hacer es tirar una línea normal y calcular primero, este va a ser mi ángulo de incidencia, y calcular acá. ¿Y cómo lo tengo que hacer? 90 menos 10. O sea, el ángulo de incidencia sería 80. Y como son iguales, acá al otro lado también sería 80. Y acá, como es 20, 70. O sea, 90. Menos 20 sería 70. Y como son iguales, acá también sería 70. Entonces, en este caso, el mayor sería 80, sería mayor que 70. Eso era. ¿Te entendió ahora o no? Sí, profe. Ya, si no, la próxima clase lo explicamos con más tranquilidad porque me pasé mucho en el tiempo y quiero respetar su tiempo porque ese es su tiempo. Así la próxima semana, ya, la primera actividad voy a traerle uno bien hechito para que hagamos de nuevo, como para empezar y que puedan practicar. Bueno, chiquillos, que tengan un buen día, cuídense, nos estamos viendo. Un abrazo. Ya, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao.